Bienvenidos a Medianoche Podcast, un espacio de historias paranormales. Les recuerdo que mi nombre es Fernando y en esta, como en las demás emisiones, se encuentra conmigo mi buen amigo Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? De maravilla. Ha sido una noche calurosa, pero está muy bien. Agradable para contar historias paranormales. Así Nada es. comparado con lo de la semana pasada, que fue pues esta semana, de hecho. Sí, esta Fue el día martes que grabamos con nuestro buen amigo Carlos. Lluviosa, fresca, totalmente adecuada, pero pues para el terror no hay temperatura. Así es. Y también dándole la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, nuestro buen amigo Tomás Valdés. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Fer, todo excelente. Estamos ya aquí reunidos para escuchar más historias. Soy un gran fan de tu contenido, de tu Gracias. podcast. Ahí lo escuchamos de repente en el carro, en el trabajo y pues bueno, ¿qué más? En donde se nos ocurra. Sí, También, sí. También acá saludando al tocayo. Al tocayo. Obviamente tocayo, ¿no? Yo soy Tomás Alejandro y acá Yo soy Alejandro Tomás. Alejandro Tomás. Pero sí, aquí estamos, Medianoche Podcast. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar hoy con nosotros y sobre todo agradecerte la confianza por adelantado al contar las historias paranormales que vas a compartir no solo con nosotros sino con el público de Medianoche Podcast. Para dar una pequeña introducción del tema que vamos a tratar hoy, vamos a tratar el tema de fantasmas en las casas de los abuelos o familiares, pero más específicamente dentro de las casas de los abuelos. En un podcast pasado y antes de empezar este podcast estábamos platicando un poquito acerca de que tú ya has tenido experiencias paranormales con este tema. Indirectamente también, sé que algunas de las experiencias son de familiares tuyos, pero pues para el terror todo es válido, ¿verdad? Entonces te cedo la palabra para que compartas con nosotros las experiencias que pues han vivido las personas de tu familia dentro de la casa de tus abuelos. Sí, y es un tema muy interesante porque siempre todos tenemos alguna experiencia, ponle como mencionas, no directamente, es mi caso, no es directamente, es de un primo, pero fue en la casa de nuestros abuelos de parte de nuestra familia paterna, pero siempre hay algo en la casa de los abuelos que nos hace pensar de que si es o no algo paranormal. Y precisamente la historia que les voy a comentar le pasó a un primo, mi primo Diego Valdés, le mando ahí unos saludos. Él una vez me platicó que fueron a visitar a mis abuelos un día normal y se quedaron a dormir en la casa de mis abuelos. Mi primo Diego tiene 2 hermanas más chicas, él es el mayor. Y bueno, él se acostó en el cuarto precisamente de mis abuelos y ahí se durmió. De repente, en la madrugada, él siente que alguien se sienta en la cama. Él estaba acostado de lado, como posición fetal, por así decirlo. Y él siente que atrás de él se acuesta alguien y siente como tipo espalda con espalda, que está muy pegado a él, a mi primo. Y él cree que es una de sus hermanas. Una de sus hermanas se llama Michelle. Él pensó que era ella quien se acostó ahí atrás de él y la empuja porque pues bueno, él estaba chavo, ¿no? Él estaba niño, no quería acostarse con su hermanita, o que su hermanita se acostara ahí en la misma cama que él, y él la empuja hacia un lado y le dice: hazte para allá, Michelle, y la empuja y él siente como que pues que ya se cae de la cama, ¿no? Que ya no está atrás de él, y total, así quedó. A la mañana siguiente él se despierta y normal, desayuna ahí con mis abuelos, pero se da cuenta que no están sus hermanas. Sus hermanos no están ahí en la casa de los abuelos, está nada más él. Cosa contraria que la noche anterior o el día anterior habían estado todos, hasta sus papás y mis tíos. Ahí estaban todos reunidos y él se durmió un poco más temprano. Entonces, pues se pregunta entonces a quién empujé, porque él sintió que era una persona de complexión como su hermanita, ¿no? Alguien pequeño. No sintió, no fueron mis abuelos que se habían acostado ahí en la misma cama de mi primo, porque se siente cuando alguien más pesado se acuesta atrás de ti o al lado tuyo. No, él sintió que alguien ligero se acostó atrás de él. Por eso pensó que había sido su hermana, Michelle.
Y no, da la casualidad que en la mañana siguiente no están sus hermanas, tampoco mis tíos, él está solo con sus abuelos, nuestros abuelos, perdón. Y ya después de un rato, en la misma mañana llegan sus papás, mis tíos llegan con sus hermanas. Entonces ahí fue cuando Los vio y se sacó un chingo de pedo. sí, se asustó y entonces por dentro, ¿a quién empujé? ¿Quién se acostó atrás de mí? Esa es como que la historia que más lo ha perseguido en estos años porque no tiene respuesta. No hay forma de explicarlo. Sí, este suceso sí se podría decir que es paranormal y le sucedió a mi primo Diego, que Sí. unos saludos. Sí, fíjate que es curioso cómo cuando uno es niño tiene esa inocencia de creer que todo tiene una explicación, ¿verdad? O sea, a lo mejor no lógica, sí fantástica, pero pues cómo uno no le encuentra esa malicia al hecho, ¿verdad? Porque yo creo que cualquier persona a esta edad, de que sientes que alguien se acuesta contigo, pues que es lo primero que haces, güey, pues, ¿qué chingados se está acostando, verdad? En casa de tus abuelos, Sí. sobre todo. Fíjate, en casa de mis abuelos también pasan muchas cosas. Lo que es un hermano de mi papá, se le aparecen niños, pero no son propios de la propiedad, Sí. de la casa de mis abuelos. Estos niños lo vienen persiguiendo desde su adolescencia, porque él creo que ya había vivido en tres casas, si mal recuerdo. O sea, mi papá y mis abuelos y toda su familia habían vivido, o sea, 3 casas antes de llegar. 2, o sea, fue 1, 2 y luego en la que pues ya compraron, ¿verdad? Y le tocó mucho de que, dice, yo me despertaba y era como de que veía que habían como 6, 7 niños así en mi cuarto. O sea, yo estaba acostado y era de que alrededor parado y de que, Beto, ven a jugar, Beto, ven a jugar, Beto. ¿Y los conocía? Y, pues no, o sea, eran niños que decías, ¿qué pedo? O sea, la verdad era como de que te levantas y imagínate, estás dormido y escuchas que te hablan, te levantas y ves de que el estudio lleno de personas, dices, a la madre, güey, qué pedo. Y eso, como les digo, no fue propio de la propiedad, valga la redundancia. Porque en la segunda casa le volvió a pasar y en la última casa, que es la casa que actualmente es de mis abuelos, le volvió a pasar. Es Entonces, algo que lo lleva persiguiendo. o sea, lo persigue. Sí. Digo, eso es una de las historias más como densas a mi parecer, porque pues imagínate despertarte en tu casa y ver personas, ¿verdad? Y haz de cuenta que la casa de mi abuelo es como un galerón, no tiene divisiones de cuartos. O sea, tú entras, es una sala, es un pasillo, son las escaleras hacia arriba y hasta el fondo es como una sala de estar, que en ese tiempo, o sea, cuando mi papá era joven, era el cuarto de mis tías, que son dos mujeres. Entonces, una de las cosas que narra mi tía es que dice que una vez ella llegó, se salió de bañar y prendía la tele. Y donde la apagó, o sea, la apaga y en el reflejo eran de esas teles pues grandotas, que era Sí. así como el cristal ovalado, Sí. y que eran muy reflejantes, o sea, sí era como un espejo. Entonces, si yo la apago y veo de que 2 personas atrás de mí en el reflejo de la televisión. Ay, Eso le pasó a mi tía. Y luego está también a otro hermano de mi papá. Tiene la costumbre siempre ir a comer con mis abuelos en las tardes. Siempre. Pero en las mañanas. Entonces, mi abuelita, que en paz descanse, en ese tiempo que todavía vivía, a veces bajaba después de que llegaba mi tío. Entonces dice que mi tío estaba comiendo en la cocina, almorzando, y la puerta tiene, haz de cuenta que es una puerta de madera, pero son de esas que se empujan, que no tienen como una chapa, ¿sí? Entonces tiene así como una forma de un espejo, y él de rojo ve que pasó una persona así como caminando para atrás. Ajá. Y pensó que era mi abuelo. Entonces fue, le dijo a mi abuelita, mamá pasó para allá. Chinga, tu mamá está dormida todavía. Y dijo, pues X, güey. O sea, Sí. probablemente se paró y pasó, ¿verdad? Entonces ya bajó y le pregunta, ¿usted pasó ahorita? Y dice, no, yo no fui.
Y él dice, yo escuchaba como que alguien me hablaba de que Pedro, ven. A la madre, dices, ok. Y esa es una de tantas. Otra que le pasó a mi abuelo, esta tiene relativamente poco, porque estoy hablando de estas historias, tienen a lo mejor unos 20, 30 años que sucedieron. Y esta tendrá a lo mejor unos 8, 10 años aproximadamente que sucedió. Está reciente. Sí. Mi abuelo dice, como digo, les vuelvo a repetir la distribución de lo que es la casa. Es la sala. Y para esto la casa de mis abuelos está como en un segundo piso. ¿Sí? Uh-huh. ¿A qué me refiero? Tú entras y hay una cochera a ras de calle. Sí. Pero más para adentro y no hay más. O sea, está como la cochera y luego unas escaleras para subir a la casa. ¿Sí? Okay. O sea, entonces entras y, repito, está la sala, está un pasillo, las escaleras para la izquierda, el baño hacia la izquierda, lo que era el cuarto que les platico y una puerta que da directo al patio. Entonces, cuando tú sales del baño, si tú sales de frente, pues tú te vas a topar con pared. Pero si tú giras a la izquierda, tú vas a ver el pasillo que te lleva directo hasta el patio. ¿Sí? Okay, sí. Entonces, mi abuelo en la madrugada sale, va al baño, a sus necesidades, sale y dice... Mientras salgo, me empezó a dar así como mucho miedo. Empecé a sentir un miedo que me recorría aquí desde la médula hasta los pies. Sí. Es que lo frío. Es frío, ándale. Ajá. Entonces, volteo y dice que en el fondo del patio había una señora parada. Dice, según lo que me platica mi abuelo, es que la dueña. Sí, o sea, la dueña que les vendió esa propiedad, que falleció ahí. Falleció. Ajá. Okay. Entonces, dice que la vio y nada más se le quedó viendo. Y ella nada más, pues, lo estaba viendo así, tranquilo, o sea, con su ropa vieja y todo el pedo, viéndolo. Y ya le pregunté yo, no, ¿qué hizo? No, pues, pinche frío acá, Ajá. gacho, y pues ya me fui, o sea, pues ni modo, ¿qué hago, verdad? Pues sí. Y esas son las tres que tengo yo más presentes así en casa de mis abuelos. Ujú. Mis abuelos de aquí, porque Ajá. todavía están las historias de la casa de mis abuelos, que está en un pueblo, De Jalisco. en el pueblo de Jalisco, un pueblo que se llama Mezquitic, que ahora yo también aprovecho para mandarle un saludo a toda mi familia de allá, Está bien. de Mezquitic, Jalisco, así se llama el pueblo. Ok. Es un pueblo chico, es creo que el municipio más grande territorialmente hablando, pero pues es un pueblito chiquito, la verdad. O ¿Qué sea, estado? Jalisco. En Jalisco, ok. sí. Te digo, por ahí les mando un saludo a todos. Porque hay un pueblo también que se llama Mezquitic en San Luis. Sí. Pero Que está es cerca de otro. San Juan de los Lagos. Ese no es. Todo el mundo lo confunde. Sí. No, ese no es. Digo, antes de yo pasar con las historias, no sé si ustedes tengan alguna historia que contar. Nos vamos de lleno con las mías. Yo sí tengo. ¿Sí? Sí. Adelante. Esto me lo contó mi madre cuando era niño. Ok. Entonces, pues posiblemente ahorita ya le esté metiendo de lo mío, porque quizá ya no me acuerde muy bien cómo es la historia. Eso Pero- nos hace mejores. Sí, le ensalza un poco más. Exacto. Pues resulta que en una madrugada, pues la regañaron porque estaba jugando pues con sus muñecas ya muy tarde. Ella lo que hacía era guardar una cubeta, o sea, con materiales que eran de acero o de aluminio, creo. Sí. La echaba ahí y las guardaba. Entonces, pues ya las guardó, se acostó a dormir. Pero a los minutos o a las horas, después empieza a escuchar que se arrastra la cubeta por el piso. Que se escucha que la están arrastrando por todo el piso. Y ella pues se queda extrañada de qué está pasando. Entonces lo que ella hace es asomarse hacia un lado de la cama. Y me comenta que lo que ve es que las muñecas están en la cubeta, pero la cubeta se estaba moviendo en el cuarto Sola. sola. Como si alguien todavía quisiese jugar con las muñecas o no sé. A lo que ella me comenta de que todo el cuarto estaba pues dando vueltas la cubeta y con las muñecas adentro. Y es de que, o sea, ya se quedó petrificada en ese momento y pues ya, hace cuenta que mejor se tapó y ya para dormir porque pues, ¿qué haces? Eres un niño. Pues y está la cubeta ahí. sí, más que bueno, sola. paniquearte. Pues sí. También, mucho, y eso ya es una historia que se cuenta mucho allá arriba. Porque pues estamos aquí con la Independencia, mi abuela vive aquí en el cerro, aquí arriba. Y no solamente mi abuela me lo contó, sino también algunos amigos de ahí de la familia que vivían allá arriba. Que les tocó ver, bueno, escuchar primero en las noches. No he escuchado cómo se escucha, ahí válgame la redundancia, cuando haces un palo, que si das como que un golpe y se Que escucha. rompes la barrera del aire. Así es. Se que escucha.
Así que se escucha así. Bueno, que se escuchaba, pero que era algo pesado, algo grande. Se escuchaba. Entonces, creo que era... No sé si mi bisabuela era la que les decía a ellos que se metieran todos corriendo a la casa. Porque ya sabían que antes pasaba una lechuza, pero una lechuza enorme. O sea, a lo que dicen como unos 2 metros, 3 metros, o sea, gigante. Estaba muy grande la lechuza. Y que se escuchaba así las alas al batirlas. Iba lento, o sea, no iba así como que rápido, iba lento la lechuza por todo el cerro. Que según se relata que es una bruja que vivía allá arriba y que era que andaba buscando pues, los niños no bautizados. Entonces, pues muchas veces pasó así de que se escuchaba ese ruido y que mi bisabuela les decía a todos que se metieran hasta que se dejara de escuchar. Igualmente se lleva a los niños. Sí, según se los lleva o no sé qué les haga a los niños no bautizados. Pues sí, es bien sabido que... Digo, pues en todas estas creencias populares, pues de que si un niño bautizado es más fácil que lo secuestren. ¿Por qué? Porque la sangre es más pura, que no tiene como Está pues, protegido. ese toque divino, ¿verdad? O sea, esa bendición y que es mejor, ¿verdad? Porque pues como no tiene todavía un norte de bien o mal, pues les sirve mejor a ellas así. Sí. Pues inclusive, o sea, yo me pongo a pensar, ya ves que hace poco tuvimos un altercado con un gallo que se brincó aquí. Sí. Se brincó un gallo, pinche gallo bravo, pero el gallo hace cuenta que como que se defendía y batía las alas y hacía un aleteo y se escuchaba macizo, la verdad, o sea, Sí. ahora que tú haces esa mención, pues no me quiero imaginar cómo se debería escuchar ese aleteo que mencionas de que era un ave más grande obviamente que un gallo. Y si de por sí el que está aquí pues se escuchaba fuerte, o sea, sí se escuchaba donde rompía la barrera del aire y, o sea, la verdad tú estabas adentro ya acá en la casa y sí se escuchaba, o sea, entonces, pues se me hace un dato interesante, la verdad. Sí. Es una leyenda popular de aquí de Nuevo León, o precisamente creo que es del municipio de Juárez, algo así me habían platicado, que tiene relación con lechuzas. Es que si tú ves una lechuza y le dices mañana ven por tu sal y tu chile, algo así, mañana ven por tu sal y tu chile, al siguiente día una mujer llega a tu casa, toca la puerta y te dice vengo por mi sal y mi chile. Ah, la madre. Esa me la han platicado, creo que es precisamente del municipio de Juárez, Nuevo León, en donde si ves una lechuza le dices eso, mañana ven por tu sal y tu chile, al siguiente día una mujer llega a tu casa, toca la puerta y te dice sí, tú me dijiste que mañana viniera por mi sal y mi chile, dame mi sal y mi chile. Entonces, pues, supuestamente son brujas porque sí, aquí pues, yo creo que en México, ¿no? Se tiene mucho esa leyenda de que las lechuzas son brujas. Son brujas. La verdad no sé qué pensar al respecto. Debe ser algún tipo en específico, no sé. No creo que todas las lechuzas del mundo sean brujas, No. ¿verdad? Pero pues bueno, Sí, tampoco claro. me consta, ¿no? Malamente porque de repente la raza pues ve una lechuza y pues la matan. Sí. Pensando que es una bruja y pues no. Sí, no está chido ese pedo, la verdad. Sí. De hecho, ahorita que comentó eso me recordé la historia de un vecino. Digo, bueno, es la casa de su abuela, de unos amigos. Ok. Entonces ahí vivía él. Relatan que estaban jugando fútbol en la noche. Creo que acá en esta calle, ¿cómo se llama? Pues una calle que está aquí. Hasta la que sigue. Guanajuato. Estaban jugando en esa calle y que pues están jugando ya de noche fútbol y todo y que escuchan que empiezan a chistar de un árbol. Pues el típico chistido de que y ellos pues ya estaban con la idea de que a lo mejor es una bruja. Entonces empezaron a tirar balonazos al árbol. Y sí, salió una bruja. O sea, en uno de esos balonazos le pegaron y cayó. Y entre todos lo que le empezaron a patear así a la lechuza, pues la terminaron matando. Ya no sé si esto ya pasó realmente, pero dicen que cuando terminaron ya con la bruja de patear y todo, que haz de cuenta que era como una figura humana. O sea, tenía partes humanas la lechuza. Como que se estaba transformando otra vez en humano y no pudo ya. Se quedó como que a mitad. Lo curioso de esto es de que al pasar los años, la raza que estaba ahí, o sea, jugando y los que se fueron sobre la lechuza, pues a esos les empezó a ir mal, tanto económicamente como en salud.
que incluso uno de ellos pues, falleció de cáncer. O sea, de los que, específicamente los que se encargaron de matar a la lechuza, uno de ellos falleció de cáncer, los demás pues quedaron mal. O sea, les ha ido mal. A la madre. Sí, pues como que te maldicen y ese pedo. Yo creo que fue lo que alcanzó a hacer. Y pues eran 4, o sea, era más gente que estaba ahí, pero nada más 4 eran los que... Los que le dieron de patines. Ajá. Pues no vieron hace poco... Bueno, no hace poco, la verdad ya tiene como unos 2 años yo creo, que fotografiaron una supuesta bruja acá en... Creo que era Cadereyta, que se hizo muy viral la foto. Digo, ya la compartiremos aquí en el video. Fue muy famoso. Es un árbol grande y se ve que está como una señora con unos ojos amarillos viendo hacia abajo, hacia la cámara. Y dio la casualidad de que el men que tomó la foto es amigo de una muy buena amiga mía. ¿Ah, neta? Sí, pero pues en ese tiempo se vino la pandemia y todo el rollo y pues ya no pudimos como concretar para que contar esa historia. Pero voy a ver si puedo revivir ese tema, ¿verdad? O sea, invitarlo, que venga a este espacio y que nos cuente su experiencia, pero también me acordé de esa historia. Está muy, muy turbio, ¿no? Y bueno, Cadereyta está cerca de Juárez, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Sí. Las zonas que están más del lado más de fuera, ¿no? Del área metropolitana, que sí es donde se cuentan más este tipo de leyendas. Sí, claro. Y ya para recaer a las historias que yo traigo del pueblo de mi mamá, precisamente tú lo mencionas, o sea, donde esto es más común es, aparte de en colonias que pues tienen ese toque como de esoterismo, o sea, que se sabe que en la colonia se practica todas estas prácticas, y en pueblos, lugares alejados de la urbe, es donde más pasa esto. Entonces, entrando de lleno yo ya con las historias que traigo referentes a lo que pasaba en las casas de mis abuelos, porque eran 2, era la casa de mi abuela y la casa de mi abuelo, ya los dos que en paz descansen, los papás de mi mamá. Recuerdo que mi mamá me platica que pues como pueblo pues hace ya por los 80, pues todavía el tema de la luz estaba un poco como en pañales en el pueblo. La luz se iba dependiendo de un solo transformador o temas de electricidad que pues no voy a hacerme el experto, pero por algún motivo la luz escaseaba, faltaba, se iba cada rato. Entonces mi mamá platica que una vez que se fue la luz, nada poco común en ese tiempo, o sea, siempre pasaba. Dice, yo estaba acostada viendo las estrellas, tenía mucha esa costumbre. Entonces dice que de repente escuchó como ruido en la cocina. No sé si ustedes sabían o han escuchado que en los pueblos las cocinas se acostumbra que estén fuera de la casa. Normalmente es la casa como tal y el patio y la cocina en el patio. Sí, así estaba en la casa de mis abuelos. Ok. Así era. Ok, entonces ella empieza a escuchar como un batidero de cosas y ve que sale una señora de la cocina con un vestido negro. Entonces mi mamá en ese tiempo tenía, creo que era su madrina. Y ella dijo, vino mi madrina. Vino mi madrina, checó algo y pues... Entonces dice mi mamá, la voy a asustar, está chiquilla mi mamá. Entonces se metió entre los árboles porque, pues bueno, también como ya deben de saber, las casas de pueblo también son enormes, tienen patios grandísimos. O sea, yo creo que lo que miden 2 casas de una ciudad es lo que mide la propiedad completa de... muy súper grandes. Entonces yo me acuerdo que el patio, aparte de estar enorme, estaba lleno de árboles. Entonces mi mamá va ahí como que escondida entre los árboles. Y yo recuerdo que había una barda de pura piedra. De esas donde que se acostumbra de que pones piedra tras piedra y se hace la barda. Entonces dice que va. Y ve, o sea, de que llegando a la barda, se desvaneció la figura. O sea, y vio cómo, porque era una barda baja. Entonces ve cómo atraviesa la barda y le sigue de lleno. La bestia. Entonces dice mi mamá, no, pues yo le dije, ¿qué hiciste? No, pues me regresé de volada, bien asustada. Claro. Esa es una. Le salió el tiro por la culata. Sí, y le iba a asustar y parece que el estafador resultó estafado. Salió asustada ella. Y luego tengo otra que yo tengo un tío que tuvo un accidente automovilístico y quedó con andadera. Entonces, mi tío, después de comer,
tenía la costumbre de estar parado. O sea, en su andadera él se quedaba parado así, tranquilo ahí ahí en la parte de la sala, ¿verdad? Entonces, para esto, dicen que en esa casa se aparecen 3 señoras. Que es la que vio mi mamá, que es la primera. Las 3 salen de la cocina, curiosamente. Porque en la cocina encontró oro mi abuelo. Encontró un jarrito lleno de centenarios. Entonces, la primera es esa que sale de la cocina y se desvanece en el patio, ¿verdad? Sí. Luego la segunda sale de la cocina algo que se conoce como el zaguán, ¿sí? Es como un cuarto de entrada, que en ese tiempo era pues el cuarto de mi abuelito. Sí. Yo me acuerdo que el zaguán de mi abuelito, si mal recuerdo, no, sí tenía puertas. Tenía una puerta a la calle y una puerta al frente. Entonces, la segunda señora salía de la cocina directo al zaguán, ¿sí? Y la tercera es esta señora que yo les digo. Sale de la cocina y se va hasta la sala. Y mi tío, siempre que estaba ahí, la veía. Dice, yo la veía en las noches, la empecé a ver en las noches. Pero conforme avanzó el tiempo, la empecé a ver en las tardes. O sea, yo estando en la tarde nada más la veía que entraba y se escondía atrás del ropero. Y yo le pregunté, tío, ¿qué le decía usted? Dice, yo le decía que cómo la podíamos ayudar. Le decía, oye, ¿qué ocupas? Entonces dice que una vez se quedó parada. Y las 3 tienen velo. O sea, traían velo. Entonces ella no les podía ver, mi tío no les podía ver la cara. Dice que les dijo, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Y que nada más se le quedó viendo y que le hizo así, que le apuntó a donde siempre se escondía, en el ropero. Entonces todos teorizamos que a lo mejor hay algo enterrado abajo. ¿Sí? Entonces esa es una, ¿verdad? ¿Y nunca buscaron? No, ya por cuestión de mi tía, que es quien vive ahí, quiero creer que es mi tía, que ya no se buscó. O simplemente pues no creen, ¿verdad? O sea, de que haya algo, no sé, la verdad. Y luego a esa misma tía de niña, una vez, dice que se portó mal, lo típico, ¿verdad? Me porté mal ese día. Sí. Y fui a la cocina. Y en ese tiempo, como les digo, la luz se iba cada rato. Tenían velas. Entonces, dice que entró a la cocina, las velas estaban prendidas como siempre. Y entra y ve una muñeca tirada en el piso. Y dijo, qué pedo, pues esta muñeca nunca la había visto. Entonces dice que la muñeca estaba así, típico, ¿verdad? Estaba así. Sí, agachada. Ajá. Y donde le iba a agarrar, que la muñeca hizo esto. O sea, como que levantó la cabeza y la volteó a ver. Y pues mi tía de que ¡pum! Salió disparada de que patas para que las quiero, cabrón. Salió disparada de la cocina. Y en casa de mi abuela, todo esto es en casa de mi abuela. En casa de mi abuela dicen que se aparecían niños. Yo recuerdo una vez, la verdad, es un recuerdo muy difuso. Y pues como dice Tomás, la voy a contar como me acuerdo. Recuerdo que una vez llegamos de una salida que teníamos mis papás. O sea, yo estaba un poquito más grande. Yo tenía como ya 10, 11 años. Llegamos y estaban como que el médico. Y dijeron, oye, ¿qué pasó? Que mi abuelita se le subió la presión. Y yo recuerdo vagamente que dice que vio que alguien se metió, que vio como unos niños corriendo en el patio. Dice, es que se metió a su cuarto, salió, y cuando salió vio que había niños jugando en el patio. O sea, ¿quién los vio? Mi abuela. Pero pues ella vivía sola. Y en ese tiempo todos andábamos como de que en otro lado. Ajá. O sea, estábamos en el pueblo, pero salimos no sé a dónde. ¿Tus abuelos de Jalisco? ¿Eh? De Jalisco. Sí, todos los que les estoy contando es de... Lo que pasó ahí. De Jalisco, ¿verdad? Sí. También hay una historia, vamos a salir un poquito del contexto de la casa de los abuelos, ya que estamos metidos en el tema de pueblos. Hay una historia que a mí me daba mucho miedo cuando yo estaba chiquillo, que narra que había una señora que le encantaba ir a misa. O sea, ella era súper devota y era de que en su tiempo, no sé si alguna vez escucharon, que los sacerdotes acostumbraban dar la misa de espaldas a la gente para no darle la espalda al altar, ¿sí? Entonces el sacerdote llegaba y empezaba a dar la misa mirando al frente, ¿sí? Entonces
esa vez dice que eran como las 4 de la mañana y escuchó el repicar de las campanas. Y como la señora era muy devota, dijo, por algo están llamando a misa, a fin de ser un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño. Y la señora se salió de volada, llegó, se sentó y vio que todos, o sea, pues las personas, dice que las veía como borrosas. O sea, como que sí les veía, pero como que no les veía las caras. Pero total, ella se sentó y empezó a escuchar la misa. Entonces, mientras escuchaba la misa, empezó a notar que olía muy, muy fuerte, como azufre, pero también empezó a oler como podrido. Entonces dice que donde el padre se asomó tantito del altar, le ve los pies y que eran pies de esqueleto. Y que volteó a ver y que todos eran como calaveras. Sí, en toda la misa. Ajá. Y que pues la señora no, hay muchas versiones, ¿verdad? Una dice que se murió de ahí de la impresión, otros que se volvió loca, pero pues verdad, o sea, es una historia de pueblo y a mí me daba un chingo de miedo esas historias. Yo cuando las escuchaba, la verdad, Te las platican y te las mames. imaginas, ¿no? Sí, se te sí, quedan- dices, no hombre, si eso a mí me pasara, me se te muero, quedan güey. grabadas esas imágenes. Es un trauma de la infancia. De la infancia, sí. Sí, la verdad, sí. Y esa es, pues, es una de tantas historias que se cuentan ahí en el pueblo, ¿verdad? Regresando al tema de fantasmas en las casas de los abuelos, ¿recuerdan alguna otra historia que no sea directamente suya, indirectamente de alguien más? Precisamente yo recuerdo algo que pasaba, pero ahora en la casa de mi abuela por parte de mi mamá, de mi abuela materna. Esta me la platicaba mi tía. Mi tía vivió mucho tiempo con mi abuela, ella y mi tía, porque ya estaba separado de mi abuelo, estaban separados. Siempre nos comentaba que en esa casa, mi tía siempre nos comentaba que en esa casa ella veía cosas y también experimentaba pues experiencias paranormales. Ella tenía un iPod de estos de los viejos que tenían la ruedita touch, que era para pura música. Ajá. Ella tenía uno y pues era lo que ella usaba para escuchar su música, y ella una vez lo dejó en un sillón. Y estaba sentada en otro sillón que quedaba frente al sillón donde ella había dejado el aparato, el iPod. Y ella de repente vio que el iPod empezó a girar. Empezó a girar. Y de hecho me enseñó un video en el que sí se veía que estaba girando solo. Como si tú pusieras aquí, imaginemos que el celular es el iPod. y empieza así girando. Ajá, la madre. O sea, Fíjate, yo así, pues andaba en la pendeja y yo pensé que la pantalla se estaba moviendo sola, pero no. El o sea, aparato sí, estaba así girando completamente y hasta se ve en el video. Yo me acuerdo, lo grabó con su celular, en un celular ya eran celulares que grababan video, pero no grababan muy bien. Ajá. Se veía que giraba y que se levantaba así poquito y madre. caía y ya no hacía nada. Y eso solamente pasaba en la casa de mi abuela materna. Y también decía que veía de repente una niña ahí que salía como que de un ropero que tenían. Y pues era lo que me platicaba mi tía. Pero pues yo le creo porque me enseñó el video. Sí, o sea, suficiente. Yo vi ese video y era evidencia de que pues que algo pasaba en esa casa. Algo estaba mal ahí. Casa. Sí, Ya, sí. finalmente esa casa se vendió. Tiene unos 3-4 años que ya vendieron esa casa. Desconozco si siga pasando ahí con los nuevos dueños. No tenemos el contacto. Sí, claro, y no. Pero pues lo más seguro es que sí siga ahí pasando algo, ¿verdad? Esta es la casa contaminada. Sí, ya cuando es algo muy físico ya estás hablando de poltergeist, todo eso. Sí. Fíjate, en la casa de la abuela de parte de mi padre, no recuerdo específicamente alguna historia, pero pues sí recuerdo haber visto yo en un cuarto que tenían cosas muy extrañas ahí. O sea, la casa pues es un pasillo enorme hacia atrás, o sea, no tiene, ¿cómo se llama? División. Son un cuarto y luego sigue otro cuarto y luego otro cuarto, pero no tienen puertas.
Era ok. así todo seguido, un corredor. Y en el último, pues ese sí tenía una puerta. Era el único cuarto que tenía puerta y ese y el baño. Pero ese último cuarto estaba lleno de mugrero. O sea, estaba lleno de ropa vieja y así. Pero tú pasabas eso y atrás seguía como que un altar. Un altar así medio raro. Pero no tenía culto a nada. O sea, no tenía imágenes religiosas. Era como que las velas y había unas muñecas ahí. Ay, no mames. Y era como que a la bestia. A mi abuela es bruja o qué pedo. O ella cree en eso y anda haciendo ahí sus cosas. Pero de ahí en fuera no. Yo no recuerdo haber visto nada en esa casa. No, pues no necesitas. No, pues ya con eso, pues Ya ya. con eso yo creo que es suficiente. Sí, me puedo hacer las ideas que yo quiera. Pues es que ver ese tipo de cosas y siendo niño, yo creo que te imaginas muchas cosas y aparte, digo, yo creo que es un miedo en común que muchos niños han tenido y me incluyo yo. Cuando estaba pequeño sí me daban mucho miedo las muñecas. Los que son como un bebé. Sí, y ver, no sé, muñecas en un tipo altar con velas y todo eso, yo creo que Sí, está raro. No, hombre, sí te da más miedo todavía. Sí, a mí sí me da miedo esos porque en casa de mi abuela, de parte de mi madre, ahí sí tenía, ella le gusta coleccionar juguetes. Entonces tenía unas muñecas las de bebés, o sea que son como un bebé. Ah, sí. Esas no sé por qué me dan miedo en la noche. O sea, en el día es como que las ves y les pegas porque te dan coraje de que te asustan en la noche. Sí. No, pues son de porcelana, ¿no? Se les llama. Pues estas no es de porcelana, son de plástico las que Son las de compras. pe- ¿no? Pero tienen como la misma estructura Ah, de, sí. de la cara, ¿verdad? De los de porcelana. Sí, las de porcelana también. Yo me acuerdo que mi prima tenía unas, cuando yo estaba morrillo, yo siempre dormía con mi hermano en casa de mi tía. Precisamente en la casa de mis abuelos Ujú. del pueblo, que les platiqué todo lo que pasaba. Yo siempre tuve un chingo de miedo, güey, a que algo se me asomara ahí o la Sí. madre. O sea, la verdad, yo sí me dormía con miedo, no se los voy a negar. Y tenía unas muñecas de porcelana que, no, yo siempre buscaba de que, pues tíralas o voltealas, yo qué sé, o sea, Sí. porque, pues la verdad, sí. Yo creo que tiene que ver con esto que se llama el valle inquietante. Algo ¿De qué así. trata? De que nosotros como seres humanos tenemos un rechazo automático a todo aquello que simule o trate de parecerse a nosotros. O sea, por ejemplo, no sé si te has fijado que tú por defecto, como por inercia, tienes un rechazo cuando ves una figura tratando como de... O sea, que es físicamente igual que tú, pero que sabes que no es humana. ¿Me explico? Sí, Como sí. los muñecos esos de inteligencia artificial. Ándale. Sí, Sí. o bueno, mucha gente puede tenerlo ya más escalado y sentirse incómodo o incómoda al ver, no sé, un maniquí, ¿no? Ándale, sí, o sea, pero es ya cuando es algo más realista, porque por ejemplo, pues los maniquís sin cara todavía te causan un poco de incomodidad. Yo creo Sí, que es sí. precisamente porque físicamente es igual a ti, pero pues no tiene ningún rasgo. Pero los que ya son hiperrealistas, esos ya son los que pues, te generan un poquito más así como de, pues de miedo, de rechazo, ¿verdad? Pues como está la robot famosa que tiene inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Sofía, ¿no? ¿Se llama Sí, Sofía. Esa, yo veo videos y me causa como incomodidad al ver, digo, Sí. porque parece un humano, pero, Y no, pero sabes que no lo es. Y no solo aplica a lo físico, también aplica todo a lo no humano. O sea, si tú ves un perro comiendo, pues, por ejemplo, la historia Ajá. del perro comiendo cereal con cuchara, que se hizo muy famosa, Sí, sí, sí. pero que si ya la ves desde el trasfondo realista, o sea, personalmente a mí, güey, yo me cago si veo eso. O sea, en lugar de, jaja, qué risa, güey, un perro Sí, con... sí, sí. No mames, güey, yo veo a mi perro haciendo algo que debería de ser un humano, yo me cago. Sí, Ah, ves algún animal caminando en dos patas. Ándale, Ajá, o sea, ajá, ponle que no miedo o algo así, pero sí te causa cierta No, y incomodidad. es que todo tiene que ver con el contexto. O sea, si tú le dices a tu perro, juegas y se para en dos patas, no hay pedo. Pero si ahorita hubiera un perro y se para en dos patas, güey, así de la nada, Sí. pues dices, no mames. Pues de hecho, un video salió, no se hizo viral así porque haz de cuenta que la chica dejaba a su perro solo en el cuarto y se alejaba y se ponía a grabar la puerta y se abre, se asoma el perro, ve que está la chica y la cierra. Y cierra la puerta. Sí, no, y de hecho hay dos tomas. ¿Sí? Porque se hizo muy viral en TikTok. Es el video
donde el perro se asoma y claro, o sea, dices, no, no te pases de lanza, güey. Es como si una persona se asomara. O sea, como si físicamente alguien buscara simular esa forma en la que se asoman. Y hay otro video, o sea, el mismo, pero ahora por dentro. O sea, por dentro del baño. Y se ve como el perro se sube y con una pata baja se asoma y se baja. No he visto ese video. El primero que comenté sí, pero el de la otra que está dentro de... Sí, digo, lo voy a buscar y se los paso. Sí. Voy a ver si se puede poner aquí. Pero volvemos al mismo. O sea, es ese rechazo automático a todo lo que simule ser algo como nosotros, ¿verdad? Sí, todo depende también del contexto. Al chile. Sí. Y bueno, ahorita que me comentaste de la casa en donde había muñecas que te causaba conflicto, precisamente en ese lugar, ¿te quedabas a dormir de repente? Siempre que iba. Siempre que iba era para quedarte una noche. Ahí, ¿Y no sí. soñabas algo relacionado? No, fíjate, nunca tuve. Digo, la experiencia más fuerte, no paranormal, pero pues recordemos que este es un podcast no solo de experiencias paranormales, sino todo lo relacionado con el terror. Y sabemos que el terror es una emoción universal, no solo comprende los temas paranormales. Sí, no te da terror únicamente los fantasmas. Exactamente. O algo así. Digo, me va a salir mucho del tema paranormal, pero les voy a contar una historia de verdadero terror que yo viví estando en el pueblo. Era la época de la delincuencia. Era 2012 y las cosas por Jalisco estaban muy calientes. Mi primo era ex policía. En ese tiempo ya había salido, ¿verdad? Y él tenía la costumbre de vender cenas en la noche en lo que es la plaza del pueblo. Para esto, la plaza del pueblo con la casa de mi tía, la casa de mi abuelo, está en contraesquina. O sea, imagínate una manzana, o sea, 4 manzanas. Es esquina 1, esquina 2, esquina 3 y la plaza esquina 4. Entonces estaban en contraesquina. ¿Sí? O sea, dentro de lo que es el cruce de calles era en una esquina la casa de mi abuelo y en otra esquina la plaza principal. ¿Sí? Entonces, esa vez yo recuerdo que estaba con mi hermano. Por algún motivo yo me quise ir temprano. Yo no tenía la costumbre de hacerlo, pero dije, me voy a ir temprano. Me fui, me acosté y estaba esperándolo. Pero me llegó una inquietud que decía, es que no me puedo dormir hasta que llegue Luis, así se llama mi hermano. Tengo 2 hermanos, Luis y Sergio. Y no llegaba, yo me sentía muy inquieto. Y de repente, nada más escucho que avientan la puerta. Era una puerta de madera. Y es una puerta de madera chiquita, la verdad. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba chiquillo una vez llegué así como morrillo, bien chingón, de que ya llegué, ¡pum! Le metí un patón y ¡pum! Se fue la puerta, tiré la puerta, güey. Entonces, ¡bum! Yo me fui corriendo hecho madre esa vez. Pero bueno, regresando a la historia, para que se den una idea de lo frágil que era la puerta. Sí. De repente nada más, alguien empuja la puerta. Y era mi primo, su esposa y mi hermano chico, Sergio. Uh-huh. Y le empiezan a decir a mi tía que llegaron estos, ¿verdad? Digo, no quiero mencionar el nombre. Llegaron estos. ¿Qué pasó? Se van a balacear. Entonces yo, o sea, me agarró así como, ¿qué pedo, güey? O sea, y volteé a ver y digo, ¿dónde está Luis? Y le empiezo a gritar, ¿dónde está Luis? Y me dice, se fue corriendo con tus papás. Para esto, mis papás estaban una cuadra más para el frente. Con un profe que es amigo de mi papá, que su hijo es nuestro mejor amigo de ahí del pueblo. Él también vende cena y estaban mis papás con ellos. Entonces, me dice, se fue a decirle a tus papás. Entonces ya me dice, vamos a mover la cama. Y apenas pusimos la cama y lo hace pum, pero así durísimo, güey. Durísimo, o sea, eran metralletas. Y yo de que en la madre, todos para atrás, güey. Y pues te digo, mi tío que no puede caminar, pues ya mi primo lo cargó y todos en chingas atrás. Y todavía para colmo de madres para mi primo, güey. Sus hijos no estaban con ellos. 2 eran niños. Estaban con su abuela
Están con su otra abuela, quién sabe dónde. Entonces, para esto, quienes iniciaron la balacera cortaron todo. Luz y teléfono. Cortaron los cables. Entonces estábamos sin luz y estábamos incomunicados. Nadie se podía comunicar con nadie. Entonces fue de que no mames, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, pues obviamente todos en una histeria colectiva. Yo también llorando. Digo, ya tenía yo como... Fue en 2012, yo tenía 18 años, pero... Pues, ¿qué haces en ese momento? O sea, no, estábamos mi carnal y yo, mis papás en otro lado, mi hermano también. O sea, todos sin saber qué pedo, todos incomunicados. Y nada más se escuchaban gritos y se escuchaban camionetas, o sea, de que derrapando. Y se escucharon 2 granadas. O sea, estuvo horrible el pedo. Horrible completamente. Y... Digo, y ya, pues ya después se calmó. No sé cómo se restableció la comunicación de teléfono. Ya se comunicaron. Y pues mi primo y su esposa se salieron digo, que ya habían logrado comunicarse con su otra abuela. Y se salieron para ir. Y pues mi tía, pues muy nerviosa porque pues, su hijo se había salido. En cualquier momento podía... Sí, o sea, ya se había calmado la balacera, pero no sabes en qué momento ni dónde se podía volver a desatar. Sí. Eso fue lo que yo viví. Y luego les voy a contar que vivió mi hermano, que ya es como la parte cómica. Porque dice que llegó y le dijo: estos se van a balacear. Y como mi primo anticipó, o sea, mi primo vio las camionetas llegar y dijo: no, vamos a pelarnos. O sea, entonces todos salieron ellos salieron con ventaja. Y entonces mi hermano llega y dice: ya llegaron, se van a balacear. Y mi papá y el profe, le decimos, el amigo de mi papá, el papá de nuestro amigo, no pasa nada. Y, hombre, tú tranquilo. No, ¿cuál tranquilo? O sea, apenas se acabó mi hermano, un chingo de gente corriendo por la calle, así, pro de madres. Y así de que pasan y pum, así se empezó a escuchar igual. Entonces, pues ellos tenían la costumbre de tener todo afuera. No, se metieron. Así se metieron todos en chinga. Y tenían la laptop. Y estos eran unos puertotes de madera. Pues no creas que el cargador de la laptop, el cuadro, quedó entre la puerta, güey. Pues la puerta se quedó entreabierta. Y tenían como que también para cenar adentro. Entonces todo lo que tenían adentro lo agarraron y lo aventaron a la puerta por si alguien se quería meter. Para evitar que entraran. Para evitar que alguien entrara. Sí, claro. Y esa es de las historias de terror más cabronas que he vivido yo en mi vida. O sea, ya dejando el tema paranormal, eso yo sí dije: alguien se va a meter. O alguien se va a trepar a los techos y va a valer madre aquí el pedo. Sí, pues es que ya es terror. Que ya peligra tu vida. De manera más directa, ¿no? Porque cosas paranormales, ponle que si acaso no peligra tanto tu vida, menos que sea ya un tema que desconozcamos, ¿no? Que sea paranormal de verdad. Pero esto no fue paranormal, esto sí fue de veras. De terror. Sí. Y les digo, ya saliendo de ese tema, pues sí, fue la peor experiencia que he tenido relacionada con el terror. Pues sí, la verdad han sido historias muy interesantes las que escuchamos el día de hoy. Tanto las de los 2 Tomás, las de Alejandro Tomás y las de Tomás Alejandro. Y pues no queda más que despedirnos agradeciéndote nuevamente, Tomás, la confianza de estar aquí con nosotros y platicarnos, no solo a nosotros, vuelvo a reiterar a todo el público de Medianoche Podcast. ¿Algo que quieres decir antes de retirarnos? ¿Alguna red social donde te puedan seguir? Primero que nada, muchas gracias, Fernando, Tocayo, muchas gracias por la invitación. Ya saben que estamos dispuestos siempre a venir a platicar cosas paranormales, historias de terror, lo que sea. Aquí estamos, muchas gracias. También al público que nos está escuchando, si tienen también ahí alguna historia que quieran contar, aquí enviánselas al buen Fer para estarlas aquí platicando. Y pues nada, ahí síganos en redes sociales. A mí me encuentran como InsensaTom en cualquier red social. Ahí también estaremos ahí pronto generando ahí cierto contenido que les puede parecer interesante. Ok, muchísimas gracias, Tomás. Tomás 2. Alejandro, Alejandro Tomás, ¿algo que quieras mencionar antes de irnos? Pues tengan mucha precaución ahorita que comentaste aquel suceso.
Digo, Cierto. uno siempre se confía de que nada, aquí no va a pasar y ya ves. Sí, sí. ¿Y usted cuántos años yo no pensé que me iba a pasar aquí en la colonia y me Sí. pasó donde menos lo esperaba? Así es. Sí, sí. Entonces, ten mucha precaución y ante cualquier situación así, pues manténganse calmados y protéjanse. Perfecto. Esperemos que todos sigan este consejo. Les recordamos todas nuestras redes sociales: Medianoche Podcast en Google Podcast, Spotify, Facebook y YouTube. Y nos encuentran como Medianoche Podcast MX en Instagram, que es de las redes sociales más activas que tenemos. Pueden ver las historias de las grabaciones. También compartimos por ahí algunas historias en formato de imagen. Y pues bueno, nuevamente les agradecemos a todos por acompañarnos esta noche. Nos vemos en una emisión más de Medianoche Podcast.